Te doy la bienvenida a mi podcast. Mi nombre es Néstor, soy profesor de español y he enseñado español como lengua extranjera por muchos años. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece fascinante porque si eres de América Latina, seguramente te has preguntado, ¿por qué América Latina? ¿Por qué Latinoamérica? ¿Por qué se les dice latinos a los que viven aquí? Entonces seguramente es una pregunta que te has hecho, pero es una pregunta que quizás no hemos profundizado. Exploraremos cómo la colonización por parte de naciones europeas, con lenguas romances como España, Francia y Portugal, influyó en la creación de este término. También, a lo largo de este episodio, vamos a hablar de otros términos como Hispanoamérica e Iberoamérica. ¿Son sinónimos? ¿Qué matices distinguen a cada uno? Si tienes curiosidad, quédate un poco más. Para continuar con este episodio, tengo una lista de preguntas, las cuales voy a ir respondiendo una por una. Así le damos un orden al contenido de este podcast. Así que empezamos. ¿Cómo y por qué existe la denominación difusa de América Latina? La clasificación geográfica del mundo está conectada a la historia de, invasiones, intereses económicos y tensiones de poder entre grupos humanos. El término latina tiene su origen en el legado imperial, designando las áreas del Nuevo Mundo, pues que fueron colonizadas por las naciones europeas, ¿verdad? Como España, Francia y Portugal. Pero entonces, ¿por qué difuso? ¿Por qué en la pregunta está la palabra difuso? Y es porque cuando mencionamos América Latina, estamos excluyendo grupos, estamos excluyendo personas. Por ejemplo, América Latina, hablando de la raíz latina, está excluyendo también a otros grupos que no están en contacto con el contexto histórico, ¿cierto? De la palabra latina. Estamos excluyendo poblaciones indígenas, descendientes africanos y asiáticos, que tienen también una influencia cultural significativa. También, cuando usamos la palabra América Latina, estamos excluyendo naciones pues no latinas. Por ejemplo, puedes ver que en Surinam, allí se habla holandés y es un país pequeño que está en América del Sur. También, cuando usamos esta denominación, América Latina, estamos excluyendo partes de América del Norte, pues que fueron colonizadas por Francia y España. Por ejemplo, mira algunas zonas de América del Norte que no son consideradas parte de América Latina, pero tienen nombres en español. Por ejemplo, San Francisco, Los Ángeles, Colorado, Nevada. En la sección de la descripción voy a compartir recursos en donde puedes ver cómo era el mapa durante la colonización, la época de la colonización, y cómo era América del Norte. Vas a ver que gran parte del territorio de América del Norte pertenecía al Imperio Español. ¿Cuáles son las diferencias entre los términos Hispanoamérica, Iberoamérica y Latinoamérica? Aunque muchas veces estas palabras se usan como si fueran sinónimos, realmente tienen significados distintos. Hispanoamérica se refiere a los países de América donde el español es la lengua oficial o cooficial. Iberoamérica incluye los países de América donde se habla español o portugués, y entonces abarca los territorios que formaron parte de los reinos de España y Portugal. Entonces, Ibero hace referencia como a esta península de Europa. Latinoamérica es el término más amplio y se refiere a los países y territorios de América donde se hablan lenguas derivadas del latín, incluyendo el español, el portugués y, por supuesto, el francés. ¿Qué países o regiones abarca cada término? O sea, ¿qué países o regiones abarca el término Hispanoamérica, Iberoamérica y Latinoamérica? Hispanoamérica tiene Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Entonces, según esta lista, tenemos 19 países. Iberoamérica comprende los países de Hispanoamérica más Brasil. Entonces recuerda, Iberoamérica hace referencia a los países
en donde la influencia de España y Portugal es presente. Latinoamérica, los países de Hispanoamérica, Brasil y las áreas de habla francesa como Haití, las colonias francesas de ultramar, Guayana Francesa y Guadalupe y potencialmente áreas de habla francesa en América del Norte como Quebec. Pero bueno, este es un tema más delicado del que vamos a hablar más adelante. ¿Cómo reflejan históricamente los términos América y América Latina las aspiraciones de las potencias europeas hacia el Nuevo Mundo? La denominación inicial del continente como América, pues reflejó, digamos, como esas perspectivas y esos conflictos europeos. Y el nombre se popularizó gracias a las cartas de Américo Vespucio y un mapa de un señor llamado Martin Waldseemüller, no sé cómo pronunciarlo, lo que cuestionó simbólicamente la reclamación exclusiva de España. En otras palabras, imagina que pues, los exploradores de Europa llegaron a la Tierra Nueva. Al principio pues ellos pensaron que era un lugar de Asia que ya conocían, pero luego un señor llamado Américo Vespucio escribió cartas contando que pues esta tierra era un continente nuevo, algo que nadie en Europa conocía. Después, un señor que hacía mapas llamado Martin Waldseemüller, por favor dime cuál es la manera correcta de pronunciar este apellido, leyó las cartas de Américo y dijo, esta tierra nueva debería llamarse como él, debería llamarse América. Y así lo puso en su mapa. Esto hizo que otros europeos empezaran a llamar al continente América. Fue como si le pusieran un nuevo apodo a una tierra muy grande, y ese apodo se quedó. Eso también mostró que no solo los españoles tenían derecho a decir qué era esa tierra, porque otros europeos también estaban dando su opinión y un nombre. El término América Latina fue promovido por el pensamiento francés del siglo XIX. Entonces se enfatizaron afinidades culturales con la Europa Latina para justificar intereses comerciales y entonces contrarrestar la influencia anglosajona, que servía como base pues, para proyectos políticos y comerciales de Francia en esta región. En otras palabras, a los franceses les gustaba mucho la gente de algunos países de América donde se hablaba español y portugués, que son lenguas parecidas al francés, como si fueran primas. Los franceses empezaron a decir, esta parte de América es como nosotros, latina. Querían que la gente pensara que estos países de América eran parecidos a ellos, que a los países donde se hablaba inglés, como pues Inglaterra o Estados Unidos. ¿Y por qué hacían esto los franceses? Pues porque querían hacer negocios y tener más influencia en estos países de América. Era como si dijeran, somos amigos y parecidos, así que deberíamos trabajar juntos. Al llamar a esta parte América Latina, pues los franceses intentaban que otros países europeos y la propia gente de América vieran que tenían cosas en común con Francia y que podían hacer cosas juntos. ¿En qué sentidos simbolizan estos términos la tensión de poder entre Estados Unidos y sus vecinos del sur en los siglos XIX y XX? Bueno, para responder a esta pregunta, imaginemos lo siguiente. Entonces, imaginemos que en un vecindario hay una casa muy grande y poderosa, Estados Unidos, y otras casas más pequeñas al sur, los países de América Latina. Al principio, todos en el vecindario llamaban a toda la zona América. Entonces, era como si todos fueran parte de la misma gran familia. Pero la Casa Grande de Estados Unidos empezó a decir, nosotros somos los Estados Unidos de América. Pues como si solo ellos fueran América de verdad. Y esto hizo que los vecinos del sur pues se sintieran un poco excluidos, como si la Casa Grande se creyera la más importante. Luego, la Casa Grande dijo algo como, yo voy a cuidar de toda América, para que otros vecinos de lejos, por ejemplo Europa, no vengan a molestar, ¿no? Entre comillas. Y esto sonaba bien, pero al mismo tiempo era como si la Casa Grande se pusiera como el papá de todos los demás. Y entonces decidía qué era bueno para ellos sin preguntarles. Los vecinos del sur pensaron, pero ¿cuál América? ¿Solo la tuya o también la nuestra? Entonces se sentían como si la Casa Grande quisiera mandar y que su opinión pues no importaba tanto.
Por eso empezaron a usar el nombre América Latina, para decir, oigan, nosotros también somos América, pero somos una parte diferente, con nuestras propias cosas. Así los nombres América y América Latina mostraron como esa tensión, como si la Casa Grande, Estados Unidos, quisiera tener más poder y los vecinos del sur, América Latina, quisieran ser vistos como iguales y tomar sus propias decisiones. ¿Cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de agrupar muchos países y territorios bajo la etiqueta de América Latina? Como ventajas, se reconoce una historia en común de colonialismo y dependencia. Entonces, permitiendo estudiar a estos países como una región con un destino compartido en el contexto internacional. También pues, se fomenta la idea de unión y esto puede ayudar a encontrar soluciones comunes y esto puede ayudar también a tener más influencia internacional. Como desventajas, cuando usamos la categoría América Latina, pues también puede haber un tema de como ocultar, ¿no? Porque puede ocultar las profundas diferencias entre numerosos países de la región y grupos étnicos. Entonces, ¿por qué se llama América Latina a América Latina? El término latina proviene del latín, la lengua de los antiguos romanos, designando partes del mundo influenciadas por Roma y que hablan lenguas romances. La aplicación de América Latina al continente surge de la idea propuesta por personas como Michel Chevalier a mediados del siglo XIX para agrupar las partes de América colonizadas por naciones europeas latinas. Entonces, ¿qué es una nación europea latina en este contexto? Una nación europea latina es una nación como España, Portugal o Francia. Y entonces esto hacía un contraste con el norte anglosajón, como países de habla inglesa. Y entonces se puso el nombre de América Latina para contrarrestar la influencia de Estados Unidos y vincular culturalmente la región con Francia. ¿Por qué los hablantes de francés en Estados Unidos y Canadá a menudo están excluidos de la denominación de latinoamericano? Aunque la definición de Latinoamérica incluye países donde se habla francés, como se mencionó anteriormente, la exclusión de los hablantes de francés en Estados Unidos y Canadá del término latinoamericano sugiere que el término está vinculado a una identidad diferente. O sea, ser latinoamericano habla de una identidad mestiza no blanca, más que únicamente a la herencia de la lengua y la cultura latina. Entonces es algo más profundo, es una realidad postcolonial. Entonces, ¿cómo te explico esto de una manera sencilla? Pues no puedo. Pero hay una persona que sí puede y se llama John Leguizamo. Él tiene un documental, que más que un documental es un stand-up comedy, y este señor de herencia colombiana, este señor John Leguizamo, te cuenta la historia de América Latina de una manera muy atractiva. El documental se llama Latin History for Morons. Entonces te lo recomiendo un montón. Búscalo en Netflix. Es excelente. ¿Qué es mejor decir? ¿América Latina o Latinoamérica? Según diversas fuentes y comentarios, tanto América Latina como Latinoamérica se consideran generalmente válidos y correctos en español. América Latina podría sonar ligeramente más formal o académico para algunos, mientras que Latinoamérica es percibido como más moderno por otros. En portugués, una de las lenguas que más me gustan, América Latina es el uso más común. En última instancia, la preferencia pues varía según el país o la costumbre personal. Entonces, si quieres ser de pronto más inclusivo, puedes decir América Latina, pero probablemente la palabra más frecuente es Latinoamérica. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar. Espero que este recorrido haya despertado en ti la curiosidad para seguir investigando y reflexionando sobre el origen de estos nombres, de estas etiquetas, ¿verdad? El latino, latinoamericano, América Latina, etc. Comprender el origen y la evolución de estos términos nos permite apreciar la complejidad de la historia
y las múltiples identidades que existen en el continente. Entonces, la forma en que nombramos el mundo que nos rodea siempre revela algo, ¿cierto? Sobre la perspectiva, sobre la historia. Y por eso quiero preguntarte, ¿qué otras cuestiones te surgen a partir de lo que hablamos hoy? ¿Cómo te sientes cuando usan una palabra específica en tu región? Por ejemplo, cuando dicen latinoamericano. Si quieres apoyarme, puedes hacerlo uniéndote a la comunidad. La información la encuentras abajo. Por supuesto, si te gustó este episodio, suscríbete, dale un me gusta que me ayuda a expandir esto que quiero enseñar. Hasta la próxima.